Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hacer la segunda clase de geometría. Fíjense bien, vamos a hacer ángulos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver una pequeña definición. Bueno, un ángulo, jóvenes, está formado por dos rayos, ¿de acuerdo? Que tienen un vértice común, ¿de acuerdo? Repito, un ángulo está formado por dos rayos que tienen un vértice común. Elementos. Tenemos el vértice que vendría a ser este puntito de acá. Tenemos los lados que vienen a ser este lado de acá, o A y o B, ¿de acuerdo? Y t te vendría a ser la medida del ángulo, ¿no? Clases, lo vamos a clasificar de dos formas, por la medida angular y por la posición de los lados, ¿de acuerdo? Veamos esto primero, ¿de acuerdo? Por la medida angular, tenemos ángulos agudos, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. ¿Qué cosa es el ángulo agudo? El ángulo agudo es aquel que es mayor de 0 pero menor de 90, ¿no? 60, 30, 75, no sé, ¿no? 89. Muy bien. Ángulo recto es aquel cuya medida de su ángulo es igual a 90 grados. El ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor de 90 pero menor de 180 grados. Puede ser 91, 120, 150, en fin. Y el ángulo llano es aquel cuya medida es igual a 180 grados. Muy bien. Por la posición de sus lados, ¿de acuerdo? Por la posición de sus lados tenemos tres, adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado común, como en este caso el lado OB, fíjate bien, ¿no? AO, B y BOC, son dos ángulos. Los ángulos consecutivos son aquellos que se encuentran uno a continuación del otro, como en este caso. Y los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen un vértice común y los lados prácticamente forman una recta, los lados opuestos, ¿de acuerdo? La propiedad es que alfa es igual a tita. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y me estaba olvidando de una tercera clasificación, según la medida de sus ángulos. Fíjense por acá. Tenemos de dos tipos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios, ¿de acuerdo? ¿Qué significa dos ángulos complementarios? Son aquellos que suman 90 grados. Por ejemplo, si un ángulo es x, el otro va a ser 90 menos x. Es decir, si un ángulo es 60, el otro debe ser igual a 30, ya que juntos suman 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Es decir, si uno es x, el otro va a ser 180 grados menos x. Por ejemplo, si un ángulo es 120, el otro debe ser 60, ya que juntos suman 180 grados. Veamos algunos problemitas de clase. He escogido estos dos, de acuerdo al problemita número 4 y el problemita 24. El problemita número 4 me dice que tengo dos ángulos consecutivos AOB y BOC. De acuerdo, se traza, dice OD, que es la bisectriz del ángulo BOC. De acuerdo, repito, se traza OD, que es la bisectriz de BOC. Me pide que calcule AOD. De acuerdo, ahí le he llamado X. Como es bisectriz, dense cuenta acá le he llamado alfa y acá también alfa. Y AOD vendría a ser este ángulo que es X. ¿De acuerdo? Y me dan esta condición, que AOB más AOC es igual a 160 grados. Entonces, desarrollamos, ¿ya? Fíjate bien, AOB. AOB vendría a ser este ángulo de acá. Es decir, X menos alfa. Ahí está, X menos alfa. Más AOC. AOC vendría a ser todo esto, que sería X más alfa. Sería X más alfa. Y todo esto es igual a 160 grados. Date cuenta que los alfa se va y me va a quedar que 2x es igual a 160 grados. Finalmente, sacándole mitad, x debe ser igual a 80 grados. Ese vendría a ser la respuesta a este problema. Muy bien, problemita número 24. Fíjense bien, acá me dicen lo siguiente en el problemita número 24. Me dicen que el suplemento de un ángulo, o vamos a decirlo así, la diferencia del suplemento menos 3 veces el complemento de un ángulo es 10 grados. Calcular el valor de dicho ángulo. Recuerda que el suplemento, lo tengo acá, es 180 grados menos x. El complemento, 3 veces el complemento, está acá, ve 3 veces 90 menos x, ¿no? Esto sigue siendo lo mismo. Acá va a ser el 3, al entrar a multiplicar me quedaría menos 270, al entrar a multiplicar me va a quedar 3x. Menos x y 3x es 2x. 180 menos 270 sería menos 90 grados. Al pasar a sumar se encuentra con el 10 y sería 100 grados. Sacándole mitad, finalmente el ángulo que me piden es 50 grados. Muy bien, joven, no te olvides de continuar con los problemitas de tu módulo, que cuando todo esto vuelva a la normalidad se va a revisar. Si tienes alguna duda, no te preocupes, escríbeme a mi WhatsApp personal. Muchísimas gracias. Adiós.